Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este estudio bíblico como todos los martes. Veo que el día de hoy somos ahorita los días los conectados, iniciando. Veo a Aurora, veo a Denise, veo un celular Honor, veo a José Ángel Gustavo Palma. Hola José Ángel, veo a José Armando Vélez. Déjame veo por acá también. Bajo un poquito aquí la barrita. Veo un Motorola. Hola, ¿usted es Motorola? A Oliverio, Oliverio, Alfonso, a Patricia, a Sebastián Cruz. ¿Cómo está, Sebastián? Y a Teresa. Pues bienvenidos a todos aquí al estudio bíblico, como siempre, todos los martes a esta hora. El objetivo de este estudio bíblico es específicamente leer el Evangelio, que como ya sabemos son los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento que describen la vida de Jesús bajo, vaya, pues bajo el testimonio de cuatro diferentes personas. Luego ya posteriormente leeremos un par de libros más para afianzar bien lo que fueron las enseñanzas vaya, de Jesús y el objetivo. Como sabemos, creemos muy importante leer la Biblia de manera directa, leerlo de manera personal, de manera directa. ¿Por qué razón? Porque allá afuera, en internet o inclusive en varias iglesias, de repente empiezan a decir cosas que contradicen lo que dijo Jesús, literalmente de manera directa. De repente empiezan a tener ciertos conceptos o ciertas enseñanzas que a la mera hora dices, oye, pues, contradice lo que aquí claramente dijo Jesús y vaya en ocasiones no se presta mucha interpretación, sino lo hice de manera muy directa. Y esto es bien importante porque luego empiezan a haber confusión, más que todo cuando estás platicando con amigos o en internet, de repente empiezan con ciertos conceptos o cosas así que a la mera hora pues están totalmente erróneos a lo que está bien registrado y claramente o vaya, históricamente registrado en la Biblia. Y antes de empezar, como siempre, me presento. Yo soy Sergio Pérez, soy originario de Monterrey. Sin embargo, tengo casi 10 años viviendo en Toronto, en Canadá. Aquí está mi familia. Y en mi tiempo libre, o sea, fuera de las horas de mi trabajo, la dedico en parte a este estudio bíblico y a también a predicar un poco la palabra uno a uno, o sea, de manera personal, a través de, vaya, pues de mensajes de WhatsApp. Básicamente, esto lo hago sin pedir nada a cambio, simplemente pues para compartir la palabra a mis hermanos y a mis hermanas en Cristo. Y bueno, pues antes también pues vamos a comenzar con una oración antes de iniciar con la lectura. Básicamente, vaya, pues yo voy a estar leyendo la Biblia versículo por aproximadamente unos 40 45 minutos, explicando un poco verso por verso. Y luego ya los últimos 10 15 minutos hablamos abiertamente sobre algún tema en particular. Yo ya abro los micrófonos para que las personas puedan participar y ya podamos pues conversar sobre algún tema. Como siempre, pues vamos a iniciar con una oración. Padre, Rey de Reyes, Rey del Universo, gracias Señor por este día, Señor. Gracias por todas las cosas que tú nos das, Señor, por todo ese sustento, nuestro alimento, nuestra casa, vaya, nuestra familia, nuestro hogar, Señor. Y más que todo por esa gracia espiritual que tú nos das, Señor, por esa esperanza que tú nos das a través del sacrificio que hizo tu Hijo Jesús hace 2000 años en la cruz. Muchas gracias por todo. Nuevamente en esta ocasión te pedimos que abras nuestra mente y nuestro corazón a leer ahorita la Biblia, específicamente el libro de Lucas, Señor, para que nos puedas dar entendimiento y sabiduría y conocimiento sobre las lecciones que nos dio Jesús en aquel entonces. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues voy aquí a compartir nuevamente lo que es pantalla, a iniciar aquí con la lectura y el día de hoy. Entonces, como sabemos, pues hay cuatro libros del Evangelio, ya lo hemos comentado en ocasiones anteriores, el libro Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De toda la Biblia, esos cuatro libros son los que escriben específicamente pues la vida de Jesús. Los cuatro libros son distintos, al final del día son autores distintos, tienen enfoques diferentes por lo mismo. Sin embargo, no hay, vaya, pues no se contradicen el uno con el otro, sino al final del día describen la vida de Jesús y últimamente, más que todo, sus lecciones principales, sus milagros principales y últimamente lo que es su sacrificio y su resurrección en la cruz, que es lo más importante. Obviamente cada libro es un poco diferente. Algunos libros describen ciertos eventos, otros lo describen de manera ligeramente distinta o con un énfasis distinto. Es natural esto porque al final del día son autores diferentes, sí, que como comentaba tienen enfoques diferentes. Como sabemos, el libro de Marcos está más enfocado a los judíos de hace 2000 años, o sea, de aquel entonces.
en donde el objetivo de Mateo, perdón, el objetivo de Mateo era aclarar que Jesús era ese Mesías esperado por el pueblo judío. Entonces hace mucha referencia también al Antiguo Testamento. El libro de Marcos es el más corto, va dirigido a los gentiles propiamente, posiblemente, vaya, pues a las personas romanas, que obviamente eran nuevos a las fe, no tenían mucho conocimiento sobre la historia judía. Es un libro más corto. El libro de Lucas, donde estamos ahorita, que es el tercer libro, ese es el libro más, un poquito más largo que vaya, que los otros tres. O sea, es el más largo de los cuatro, ligeramente. El libro de Lucas es más preciso, describe más los lugares, describe más los eventos, describe un poco el sentimiento y lo que sentían las personas. Literalmente, Lucas dice, esta es una investigación que yo hice, literalmente, y es una carta dirigida a Teófilo, que posiblemente era una persona griega. Teófilo propiamente. Entonces, Teófilo posiblemente era un gentil, no era un romano, simplemente por el nombre se puede deducir esto. Entonces, básicamente eso. Y el último libro es el libro de Juan, que fue el último que fue escrito históricamente, aproximadamente por el año 90 después de Cristo, literalmente pues a las pocas décadas de la vida de Cristo, tal cual. Y el libro de Juan es más teológico. Es más que escribir los eventos y los milagros, cuestiones así, describe más la naturaleza y el propósito divino de Jesús. Sí, este es más teológico. Posiblemente Juan lo escribió después de que fueron escritos estos libros y que ya estaban dados a conocer en el mundo, para cerrar un poco lo que es la divinidad de Jesús. Entonces sabemos que Marcos fue el primer libro escrito posiblemente como por el año 70. Luego fue el libro Mateo y Lucas por el año más o menos, perdón, creo que Marcos fue en el 60, Mateo y Lucas más o menos como por el año 70 aproximadamente, posiblemente como para darle un poco más peso al libro de Marcos, describirlo un poquito mejor, dar énfasis a algunas cuestiones que faltaron en el libro de Marcos. Y últimamente el último es el libro de Juan, el libro de Juan, que pues básicamente es para cerrar. Ahora, todos estos libros, dos de los libros, Mateo y Juan, fueron escritos directamente por discípulos de Jesús, o sea, por apóstoles, personas que conocieron a Jesús o sea, en vida, lo saludaban, comían con él, viajaban con él. Y los otros dos libros, que es el de Marcos y Lucas, son escritos de discípulos de discípulos. Marcos fue discípulo del apóstol Pedro, sí, que fue discípulo de Jesús, y lo que es Lucas vaya, pues del apóstol Pablo, básicamente. No se sabe ciencia cierta, es posible que a lo mejor Marcos sí haya conocido a Jesús en vida. Hay unos historiadores o teólogos que piensan o argumentan que a lo mejor lo que es la última cena o vaya, pues la comunión fue en casa de Marcos. Esto no está 100% confirmado, pero se estipula un poquito. Es por eso que pues si fue en casa de Marcos, posiblemente Marcos conoció a Jesús. Pero como sabemos, eso no está 100% confirmado, pero algunos de los historiadores más serios argumentan esto. Entonces, vamos a continuar con el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 33. Jesús, como sabemos, ya había iniciado su ministerio, ya había avanzado, había hecho varios diferentes milagros, curar a los enfermos, levantar a los paralíticos, resucitó a una niña que había muerto, literalmente es uno de los milagros más impactantes que él hace, y aparte de eso, él estaba dando lecciones, y aquí nos quedamos en una de las lecciones de la lámpara del cuerpo, versículo 33 del capítulo 11. Jesús dice, nadie enciende una lámpara y luego la esconde y la pone debajo de una canasta. Sí, la esconde. En cambio, una lámpara se coloca en un lugar alto, donde todos los que entran en la casa puedan ver su luz. Versículo 34. Tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, tu cuerpo está lleno de oscuridad. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. Entonces, ¿qué dice aquí? Los cristianos, básicamente, los seguidores de Jesús, somos como una lámpara. Al final del día es una luz a través de la oscuridad que hay en el mundo. Como bien sabemos, y vaya, pues en México ni se diga, hay muchísima oscuridad. Ya sabemos toda la inseguridad, los asesinatos, los robos, los narcotráficos, y aparte de eso, fuera de lo que vemos en las noticias, pues hay muchísima pornografía, vemos vaya, la música, el reggaetón, todas las cuestiones sexuales que hay ahí, los enojos, de repente también.
En México muchas personas tienden a ser muy, ¿cómo se dice? Como muy realzadas, así como, vaya, muy orgullosas, vaya, de sí mismas. No sabes con quién te estoy metiendo, yo soy el jefe de jefes. Ya sabes que hay mucha cultura de eso, como de creerse muy, vaya, pues muy alto, vaya, pues muy grande. Entonces, hay mucha oscuridad, mucho tipo de pecado hacia afuera, ¿sí? Pero últimamente los seguidores de Jesús debemos de ser como esa luz en medio de toda esa oscuridad. Y esa luz se debe de notar al mundo, no permanecer callado o escondido. Sí, la palabra de Dios tiene que salir. No puedes dejarla nada más contigo. Sino esa luz, esa lámpara, se tiene que mostrar al mundo. Igualmente Jesús sigue hablando, tu ojo es como la lámpara que da luz a tu cuerpo. Si tu ojo está sano, tu cuerpo está lleno de luz, pero si tu ojo está enfermo, tu cuerpo está lleno de oscuridad. Hay que tener cuidado, sí, vaya, en lo que estamos viendo y en lo que estamos haciendo, sí. Claramente ahí, pues uno de los ojos es el típico, la cuestión de la pornografía, y no tiene que ser pornografía así explícita, tal cual. De repente, vaya, le pueden decir cómo se conoce el concepto de pornografía suave. De repente, ay, mira, vi una muchacha muy bonita, está vestida, pero, uy, o sea, empiezas a tener ciertos pensamientos en tu mente, sí, o empiezas a ver ciertos videos musicales o ciertas cosas. Por ejemplo, también la música, qué tipo de música escuchas. ¿Cuál es la letra que te están diciendo? Escucha la música, de repente el rap muchas veces o ciertos corridos, qué música hay, o inclusive la música pop, de repente tienden a ser muy sexuales o tocar ciertos temas. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás tomando también? ¿Estás ingiriendo alcohol? Vaya, cuando te estás poniendo borracho, obviamente ingerir alcohol, una gota de alcohol no es pecado. Claramente lo vemos con Jesús cuando Él convierte el agua en vino en una boda, no es pecado, pero sí estar, vaya, borracho es pecado. Entonces, ¿qué estás haciendo? Si todo eso es oscuridad, tu cuerpo, sí, tu alma va a ser oscuridad. Si estás escuchando música, vaya, pues con letras feas, tu cuerpo, todo tu ser va a estar así. Sí, o si estás viendo ciertas cosas, películas de terror, por ejemplo, ¡ay, una película de terror! ¡Uy, qué miedo! Y así, X, no pasa nada, es nada más una película. ¿Qué estás viendo? Sí, asesinatos, demonios, así, se te empieza a meter la oscuridad a través de los ojos. Estos son solamente algunos ejemplos de los que se me ocurren ahorita, pero hay muchos otros ejemplos más. ¿Qué estás viendo ahí en YouTube y qué estás viendo en la televisión? Sí. Y Jesús dice, asegúrate de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. De repente nosotros pensamos, no, esto está bien, no pasa nada, es música pop, no pasa nada, digo, hay música mucho peor, vaya metal o rock muy pesado o algo por el estilo. Asegúrate que esa luz que crees tener, sí, de repente no sea oscuridad, si me explico. O no, hombre, no pasa nada, unas cervezas ahí con los vecinos, en la cochera de alguien, algo muy sano, no nos estamos metiendo en problemas, pero si te estás dando una borrachera hasta las 3 4 de la mañana, asegúrate de que no sea oscuridad eso lo que estás haciendo cuando crees que es luz, ¿sí? Versículo 36. Si estás lleno de luz, sin rincones oscuros, entonces toda tu vida será radiante, como si fuera un reflector que te llenara con su luz, ¿sí? Si realmente estás lleno de luz y estás limpio, ¿sí? Sin esos rincones oscuros y rincones, o sea, hace alusión a una pequeña parte, como un rinconcito, ¿sí? Sin esos rincones oscuros, esa tomada, esos videos y esos rincones oscuros, tu vida será bastante radiante, ¿sí? Jesús lo dice claramente. Entonces, hay que asegurarnos de estar llenos de luz y todas esas cosas oscuras, que hay demasiadas cosas oscuras en el mundo, echarlas afuera. Y yo te puedo decir, yo voy, abro Instagram o abro TikTok y así, y muchos de los videos que me aparecen, uno de cada cinco y así, son mujeres y son cosas o cosas así raras, y a pesar de que los muevo rápido o algo, como quiera me siguen apareciendo. Entonces, yo noto, oye, ¿sabes qué? Este artefacto es una puerta a muchas cosas, sí. Es una puerta, muchos, y aunque no los quiera ver y los pase así rápido como quiera, te los siguen bombardeando. ¿Por qué? Porque obviamente venden, porque obviamente cautivan. Muchas de las personas nos quedamos viendo ese tipo de temas, cuestiones así, a ese tipo de música, el reggaetón y todo ese tipo de cosas. Atrae, sí, vende, atrae, sí, pero hay que echarlas a un lado. Luego vamos a continuar leyendo.
Jesús critica a los líderes religiosos. Obviamente sabemos de evangelios pasados, e inclusive de este mismo libro también, que Jesús era muy crítico de los fariseos. Los fariseos eran los líderes religiosos judíos de aquel entonces. No es por hacer la comparación igual, pero imaginémonos algo parecido como los pastores o los sacerdotes de aquel entonces, ¿sí? En donde ellos eran los líderes religiosos, sabían muy bien lo que era, pues, el Antiguo Testamento, se sabían vaya, lo que eran los libros de pe a pa, muy estudiados, eran de clase social como alta, bien recibidos, en los banquetes se sentaban en los lugares principales, en las plazas también, eran personas muy realzadas, muy estudiadas, sí, entonces Jesús siempre los criticaba, sí, por esa actitud que tenía, en lugar de ser humildes, sí, eran personas muy realzadas. Recordemos que a lo mejor nosotros no vemos ese pecado de la soberbia como algo muy malo. Decimos, no, la soberbia, pues a lo mejor no es tan malo como estar robando o algo más tangible o estar agrediendo a las personas. La soberbia como que pasa en un segundo plano, sí, como no es un pecado tan grave. Pero recordemos que la soberbia al final del día fue el primer pecado en el mundo. Sí, Satanás, Lucifer, originalmente el primer pecado pecó con soberbia. Ese fue el primer pecado. El hecho de él querer ser más grande de lo que él más era, llegar al trono de Dios. Entonces, últimamente, ese pecado es muy importante, aunque nosotros lo pasemos como en segundo lugar o no tan importante, siempre hay que tener cuidado con eso. El hecho de tener un corazón lleno de soberbia. Soberbia significa ser realzado, ser creído. Yo el más importante. Sí, yo por muchísimos años, realmente hasta pues, relativamente reciente, yo pecaba también de soberbia. Primero yo y último yo soy el más importante. En nuestra cultura, acá en el occidente es mucho de quiérete a ti mismo, piensa en ti, nadie más se va a preocupar, vaya, pues por ti más que tú mismo, y tú, y últimamente tú, y tú en primer lugar. Y yo sé que va, bajo ciertas cuestiones en la vida, pues sí, te debes de preocupar por ti mismo y quererte, sí. Pero luego eso se puede llegar en un futuro a distorsionar a que no, todo yo, y no me importan los demás, porque si yo no me cuido, nadie más me va a cuidar y yo me debo de proteger, cuestiones así. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de, pues, de enseñanzas en sí. Versículo 37. Mientras Jesús hablaba, uno de los fariseos, o sea, líderes religiosos, lo invitó a comer en su casa. Muchas veces Jesús em, hablaba con esos fariseos en grupo y a veces, pues a veces como uno a uno o en grupos muy pequeños. Jesús fue y se sentó a la mesa. Su anfitrión, o sea, el fariseo, se sorprendió de que se sentara a la mesa sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos que exigía la costumbre judía. Recordemos que, bueno, nosotros vemos, bueno, lavarse las manos, pues sí, hay que lavarse las manos antes de comer por las bacterias, pero esta era una costumbre muy propia al pueblo judío. Sí. Y los fariseos eran muy estrictos, muy cuadrados con todas esas tradiciones. Una de las tradiciones muy claras era lo del día del descanso, el sabbat, que el séptimo día de la semana no podías hacer ninguna actividad, ni tú, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus siervos, ni siquiera tus animales, nadie en absoluto. Recordemos que el sabbat, bueno, hoy en día lo vemos como si fuera el domingo, el séptimo día, como que todo el mundo descansa el domingo, pero en aquel entonces era sábado propiamente. El séptimo día en la tradición judía era sábado, era descansar propiamente el sábado. Y cuando Jesús predicaba el sábado, los fariseos decían, tú estás quebrando la ley, quebrando la ley. Sí, y últimamente Jesús les decía, oye, la ley fue hecha para el ser humano, no el ser humano fue hecho para la ley. Esa ley fue para que los seres humanos descansaran. Pero si tú puedes predicar la palabra el sábado, que es el día de descanso, la puedes predicar. Continuamos un poquito. Les doy un poquito ese contexto pues, para ver un poquito que el fariseo estaba viendo, oye, estás quebrando una de las tradiciones judías, el hecho de lavarse las manos. Ok. Versículo 39. Entonces el Señor dijo, ustedes, los fariseos, son tan cuidadosos para limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero están tan sucios por dentro, llenos de avaricia y de perversidad. Necios, ¿no hizo Dios tanto el interior como el exterior? Por lo tanto, limpien el interior de sus bienes,
Limpia el interior dando de sus bienes a los pobres y quedarán completamente limpios. Entonces, ¿qué dice Jesús? Y lo dicen varias veces, no solamente en esta ocasión. Los fariseos se preocupaban mucho por seguir las reglas, límpiate las manos, no trabajes el sábado, y luego Jesús los criticaba directamente, llenos de avaricia y de perversidad. ¿No hizo Dios tanto el interior o el exterior? Ustedes se preocupan mucho por lavar el plato por afuera, pero ¿cómo está el interior? ¿Cómo está tu corazón? Limpia el interior. Nuevamente, Jesús se enfocaba mucho, limpia el interior. Muchas veces nosotros, inclusive ya ahorita, vaya, pues a estos años, nos enfocamos mucho de repente en las tradiciones. No, yo tengo que ir todos los domingos a la iglesia y si no voy, eres malo. No, o cuestiones por el estilo. O sea, sí, no, te debes de vestir de tal manera específicamente y si no, eres malo. Te enfocas mucho, o sea, en las tradiciones. Y Jesús decía, ok, las tradiciones, pero ¿cómo está tu corazón? Tú puedes ir a la iglesia todos los sábados sin falta y cantar, sí, o ir a los estudios bíblicos como este, pero ¿cómo está tu corazón? Básicamente vemos cómo Jesús era un poquito más práctico. Sí, muchas veces los seres humanos, sí, pues yo entiendo, somos, bueno, como grupo, somos algo organizados, como podemos ver. Nosotros, al ser humano les gusta organizar las cosas. Hacemos una constitución mexicana, creamos varias leyes, establecemos ciertos patrones. Tendemos a organizar las cosas, nos gusta organizar las cosas para vivir en sociedad. Igualmente los fariseos pues organizaban, oye, estas son las tradiciones, estas son las reglas a seguir, y si las quiebras estás mal. Y Jesús decía, oye, ya, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo estás por dentro? Sí, es muy importante revisar cómo está tu corazón. Primero tu corazón, primero tu alma, sí, y luego ya vienen todas esas reglas y esas leyes a seguir. Continúa Jesús diciendo, versículo 42, ¿qué aflicción les espera, fariseos? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Es cierto que deben diezmar, ujú, pero sin descuidar las cosas más importantes. Sí, Jesús vuelve a decir lo mismo. Ok, sí, tú das tu diezmo, es bueno. Y dice él, es cierto, deben diezmar, pero pasas por alto la justicia y el amor de Dios, ¿sí? ¿Cómo está tu vecino? ¿Sí? ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu papá? ¿Cómo está tu hermano? ¿Cómo está tu amigo? ¿Cómo están tus compañeros del trabajo? Ya sabes que hay mucho pique con los compañeros del trabajo de repente. ¿Cómo está? Sí, ¿cómo está tu corazón? Es que yo diezmo, yo doy mi diezmo ahí en la canasta todos los domingos. Pues sí, pero ¿cómo está tu corazón? Dice Jesús. Sí. Ujú. Descuidas las cosas pues más importantes y usamos nuestra cabeza, sí, obviamente, más que diezmar y estar dando dinero. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo tratamos al prójimo? ¿Cómo tratamos a los pobres? Ay, sí, los hacemos a un lado y yo soy así, no sé qué. Sí, o los quieres, sí, los apoyas. Versículo 43. ¿Qué aflicción les espera, fariseos? Pues les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Sinagogas eran las como iglesias de aquel entonces y recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Imaginémonos que estaban caminando ahí por alguna ciudad de Jerusalén y todo el mundo los saludaba porque pues eran personas importantes, sí. Soberbios, sí, ocupar el asiento principal y estar saludando a todos como si fueran políticos famosos. Sí, sí, ¿qué aflicción les espera? Pues son como tumbas escondidas en el campo. Las personas caminan sobre ellas sin saber de la corrupción que están pisando, ¿sí me explico? Sí, o sea, es como una tumba, sí. Si están muertos en vida, hay muerte en su corazón, sí. Entonces, ¿qué aflicción les espera? Entonces, Jesús hacía mucho énfasis en eso. Más que seguir la reglita, reglita número uno, diezma, reglita número dos, no trabajes el sábado, reglita número tres, lávate las manos antes de comer, reglita número cuatro, asiste a la iglesia todos los domingos, reglita número cinco, lee la Biblia todos los días. ¿Cómo está tu corazón? Todas esas reglas son buenas y hay que seguirlas, pero ¿cómo está lo más importante? El corazón. Versículo 45. Maestro, le dijo un experto en la ley religiosa, nos has insultado nosotros también con lo que has dicho. Sí, pues, obviamente vemos que es un insulto directo. Versículo 46. Sí, dijo Jesús, así como que sin, sin pelos en la lengua, como dicen, así directamente, sí. Ujú.
¿Qué aflicción les espera también ustedes, expertos en la ley religiosa? Pues aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Sí, están todas estas reglas, sí, y los agarran a latigazos. Oye, fallaste aquí, fallaste acá, ¿qué onda? ¿Sí me explico? Pecaste aquí, no diezmaste, no fuiste a la iglesia. Bueno, todo el peso, o sea, tipo, aplastas a toda esa gente con todas esas exigencias religiosas, sí. Ujú. Versículo 47. De repente me he topado, yo nunca lo he vivido en carne propia, me he topado de repente ciertas iglesias o congregaciones donde empiezan a presionar mucho a la gente. Oye, tienes que diezmar, hay que cubrir gastos, tienes que diezmar, tienes que pararte aquí, tienes que asistir acá, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y empiezan a presionar a la gente, como los fariseos presionaban a la gente de aquel entonces con todas esas exigencias religiosas. Sí, entonces hay que tener cuidado de repente en esas congregaciones donde presionan mucho a la gente. Mismo Jesús lo dice claramente registrado por Lucas y en otros evangelios también. Versículo 47. ¿Qué aflicción les espera? Pues levantan monumentos a los profetas que sus propios antepasados mataron tiempo atrás. Sí, esos profetas del Antiguo Testamento, sí, que fueron asesinados por sus propios antepasados, sí, tiempo atrás. Por lo cual ustedes quedan como testigos que aprueban lo que hicieron sus antepasados. Ellos mataron a los profetas y ustedes se convierten en cómplices al edificar monumentos. Esto es lo que Dios en su sabiduría dijo acerca de ustedes. Les enviaré profetas, apóstoles, pero ellos matarán a unos y perseguirán a otros. Sí. Los mismos fariseos persigan a los profetas como Juan el Bautista, a los apóstoles. Y hoy en día, yo sé que en algunos países, por ejemplo, ahí en África, en Medio Oriente, persiguen a los cristianos, a todos esos, vamos a decirlos, y profetas de allá, persiguen a los cristianos. Hoy en día a lo mejor en México pues no los persiguen así de esa manera o no los asesinan tal cual o no de manera así abierta, pero lo que sí es que se burlan, ¿sí me explico? Sí, de repente eh, cuando predican la palabra en una reunión con amigos o al aire libre o de repente las personas se burlan. A lo mejor ya no las persiguen o cuestiones así, pero se burlan, lo rechazan, ¿sí? Y Jesús mismo dice, ¿qué aflicción les espera a todas esas personas que rechazan la palabra de Dios cuando viene? Sí, específicamente vamos a decirlo así, bueno, no, yo sé que no solamente en México, en muchos países, de repente hay muchas personas que rechazan la palabra de Dios. Sí, sí, como dice ahí mismo, dice Jesús, les enviaré profetas y apóstoles. A lo mejor nosotros no somos propiamente apóstoles tal cual, discípulos directos de Jesús, pero sí predicamos la palabra y las personas la rechazan. Versículo 50. Como consecuencia, a esta generación se les hará responsable del asesinato de todos los profetas de Dios desde la creación del mundo, desde el asesinato de Abel hasta el de Zacarías. Abel, de Caín y Abel, hasta Zacarías, o sea, todo el Antiguo Testamento. A quien mataron entre el altar y el santuario. Sí, de verdad se culpará a esta generación. Sí, a toda esa palabra de Dios que se fue construyendo a lo largo del Antiguo Testamento y a lo largo de todos esos libros, se te echará la culpa. Decir, todo esto Dios estuvo haciendo a lo largo de los siglos, sí, de la historia de la humanidad, y tú lo rechazas, lo rechazas. Versículo 52. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, expertos en la ley religiosa? Pues le quitan a la gente la llave del conocimiento. Ustedes mismos no entran al reino e impiden que otros entren. ¿Se me explico? Muchas veces de repente tocan con líderes religiosos que se ponen mucho con las cuestiones de las exigencias religiosas y le quitan el conocimiento a las personas. Y el mismo Jesús dice, ustedes mismos no entrarán al reino. Oh, pues imagínate que te diga eso Jesús. Ustedes no entrarán al reino. Y todavía peor, impiden que otros entren porque no les da el conocimiento adecuado, les dan puras exigencias de las leyes. Sí, entonces, obviamente vemos en resumen, cómo pues este encuentro del fariseo con Jesús que lo invitó ahí a comer a su casa, pues no resultó bien. Es posible que a lo mejor habían pues más personas como lo podemos ver ahí, un poquito más adelante, pero bueno, versículo 53, vamos a continuar.
Mientras Jesús se retiraba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos, pues eran los mismos, se pusieron agresivos después del insulto y trataron de provocarlo con muchas preguntas y aquí y acá, sí. Quería entenderlo una trampa para que dijera algo que pudiera usar en su contra, obviamente, y esto lo vemos en diferentes, ocasiones, eventos, cómo los fariseos le hacían preguntas para ver si caía Jesús, con algo que lo pudieran ahí básicamente decir, oye, ¿sabes qué? Es que Jesús dijo esto, aquí tenemos dos testigos y va, lo vamos a encarcelar. Realmente, pues eso era el objetivo de los fariseos y lo vamos a ver un poquito más claro más adelante. Inclusive está el famoso evento donde estaban los fariseos y habían soldados romanos ahí y dicen, oye, Jesús, y agarran una moneda ahí del Imperio Romano, un denario, que aparece ahí la cara del César, como aparece el águila, ahí la águila mexicana, el peso mexicano, igual aquí. Oye, esta moneda, sí, los impuestos, ¿qué debemos hacer con ellos? Entonces era una pregunta tricky ahí, es una pregunta ahí controversial. ¿Por qué? Porque los judíos realmente querían separación de Roma. Roma eran, pues básicamente estaba conquistando su tierra ahí. Sí, querían esa separación, pero sabían, oye, ¿sabes qué? Se dice, no, 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 no pagues impuestos. Pues obviamente los soldados romanos iban a decir, oye, Jesús está levantando acá a la gente. Pero entonces era un poquito ahí especial ahí la situación. Ujú. Entonces, ahí vemos un poco lo que es la conclusión del capítulo 11 de las enseñanzas ahí de Jesús. Ujú. Luego, capítulo 12, ¿sí? Versículo 1, advertencia contra la hipocresía, ¿sí? Entonces, aquí Jesús nuevamente habla sobre un tema en particular. Y estamos iniciando lo que es otro capítulo. Mientras tanto, las multitudes crecieron hasta que miles de personas se arremolinaban, es una palabra, arremolinaban y atropellaban unas a otras. Era pues yo me imagino así como una especie de concierto, así donde hay miles y miles de personas y todas están así como empujando. Jesús primero se dirigió a sus discípulos y les advirtió, o sea, a sus discípulos cercanos. Y aquí va. Tengan cuidado con la levadura de los fariseos, es decir, su hipocresía, ¿sí? Las cosas que aparentan ellos. Llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todo lo secreto se hará conocer a todos, ¿sí? Toda esa hipocresía, todas esas imágenes y apariencias, ¿sí? Todo lo que hayan dicho en la oscuridad se oirá a plena luz y todo lo que hayan susurrado puerta cerrada se gritará desde los techos para que todo el mundo lo oiga. Ujú. Entonces, esta advertencia de los discípulos, bueno, pues que hace Jesús a los discípulos sobre los fariseos y básicamente los vuelve a describir nuevamente esa hipocresía. Yo soy bueno, yo conozco toda la ley, pero ¿cómo está el corazón? Todo podrido. Él dice ahí claramente, y llegará el tiempo en que todo lo encubierto será revelado, todo lo secreto se hará conocer a todos. Este versículo también habla un poco sobre nuestra vida en particular. Cuidado con la hipocresía que nosotros podamos tener con esas apariencias, ¿sí? Todos esos pecados que tú haces en la oscuridad o que la gente no se entera o esas apariencias, todo será revelado. ¿Cuándo? El día en que mueras y que te pares enfrente de Dios, ¡pum! Todo va a ser revelado. Todas esas cuestiones que hacías se las escondías y las cuestiones que tú veías escondidas, ahí sexuales, o si de repente tendrías am, alguna aventura con una persona que no era tu esposa, o que de repente robabas dinero de alguien y que no se daban cuenta, todas esas cuestiones que, oye, aquí nadie se dio cuenta, estoy robando dinero o estoy haciendo esta cosa, cuestiones así, todo se ha revelado. Entonces, si nosotros estamos en ese tipo de pecados así como encubiertos, donde nadie nos ve y nadie se entera, recordemos que Dios todo lo ve perfectamente y todo va a cobrar factura. Sí. Entonces Él dice, si todo lo que está en la oscuridad se hará luz. Sí, por eso siempre hay que tener cuidado cuando nosotros pecamos y más que todo así escondidas, sabiendo que todo se hará conocer, sí, y se hará la luz. Versículo 4. Queridos amigos, y sigue hablando Jesús propiamente. No teman a los que quieren matarles el cuerpo. Vamos a hablar de eso. Después de eso, no pueden hacerles nada más. Les diré a quién temer.
teman a Dios, quien tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. Claro, Él es quien deben temer. ¿Qué dice Jesús claramente? Sí, sí. No les temas a las cuestiones de este mundo, a las cuestiones carnales. Oye, que si que la enfermedad me va a quitar la vida, sobre estas cuestiones, presiones financieras, cuestiones así, que pueden matar el cuerpo, o sea, que pueden perjudicarte en este mundo. Como dice, después de esta vida, que obviamente sabemos nos quedan unos cuantos años más o décadas, después de eso nada puede hacerles daño, ni las deudas financieras, ni los que te están amenazando, ni las personas que te caen mal, ni las enfermedades. Después de eso, nada de eso te va a poder hacer daño. Le diré a quién le debes de temer. Teman a Dios, que tiene el poder de quitarles la vida y arrojarlos al infierno. ¿Se me explico? Sí, eterno. Sí. A Dios tenle miedo. Tenle miedo a esa cuestión, a esa separación que pudieras tener de Dios en el infierno. A ese tienes miedo. Sí, ¿por qué razón? Porque esta vida es temporal. Los problemas que nosotros tenemos ahorita, podamos tener en un futuro, no van a durar para siempre. Sí. Y esos problemas se van a quedar aquí en la tierra, esas enfermedades, esos problemas, esas relaciones malas. Sí. Tenle miedo a Dios, a esa eternidad. Sí. Y Jesús lo dice claramente. Vemos cómo Jesús en sí, si vamos leyendo la Biblia, sí, no estaba muy preocupado por nuestro bienestar físico, porque nosotros seamos ricos o seamos las personas más sanas o con la vida o con la mejor vida de todas. No estaba tan preocupado por eso. Obviamente sabemos que él sanaba enfermos, cuestiones por el estilo, pero no estaba tan preocupado. Y él nos advertía mucho, nos advirtió en muchas ocasiones. Preocúpate por la eternidad, preocúpate por esa vida después de la muerte. ¿En dónde vas a estar? Jesús sí estaba muy preocupado, sí, de eso, advirtiéndonos a nosotros. Vamos a continuar leyendo, nada más déjame ver cuánto más. Ok, me perdió estos últimos versículos más, a partir del versículo 6. Sí, luego él continúa. ¿Cuánto cuestan 5 gorriones? Sí, o sea, gorriones pues son una especie de pájaro. 2 monedas de cobre. Ujú. Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Sí. Y en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Cada cabello está contado de nosotros. Sí. Así que no tengan miedo. Para Dios ustedes son los más valiosos que toda una bandada de gorriones. ¿Se me explico? O sea, aquí nuevamente Jesús hace el hincapié. Sí. Ujú. Dios sabe todo. Cada animalito, cada plantita, cada detalle de este mundo lo sabe a la perfección. Y Él conoce todo, un conocimiento absolutamente de todo. ¿Cuántos cabellos tienes en tu cabeza? ¿Cuántas células tienes dentro de tu cuerpo? Él lo sabe absolutamente todo. Imagínate una especie de Wikipedia absoluta de principio a fin, todo, el 100% de las cosas, sí. Él lo sabe todo. Y dice, no tengan miedo, sí. Para ustedes, Dios, eres valiosísimo, valiosísimo, sí, valiosísimo. No tengas miedo, sí. Versículo 8. Les digo la verdad, a todo el que me reconoce en público aquí en la tierra, o sea, en esta vida, hoy en día, el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, también lo reconocerá en la presencia de los ángeles de Dios, sí. Pero el que me niegue aquí en la tierra será negado delante de los ángeles de Dios, sí. Entonces aquí Jesús claramente dice, el que me acepta y lo reconoce en público, y lo dice Jesús, el que me reconoce en público, aquí en la tierra, sí, yo soy seguidor de Jesús, sí, yo soy cristiano, sí, yo voy a hacer su voluntad, el que lo reconoce en público en la tierra, y más que todo el que lo reconoce en el trabajo, con los amigos, con la familia, el que lo reconoce. Dice Jesús directamente, también lo reconoceré en la presencia de los ángeles de Dios. Cuando te mueras aquí en vida y que pases así, estés en la presencia de los ángeles, vas a ir, ok, Sergio, a ver, veo que sí me reconociste en público. Como tú me reconociste a mí, yo te voy a reconocer a ti. Pero, por el lado contrario, el que me niegue, no, 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 yo no quiero saber nada de Jesús. O soy cristiano. Yo antes decía, cuando no tenía una conversión real, cuando me preguntaban, oye, Sergio, ¿eres cristiano? Todo el mundo así como asombrado, así un poquito así como que, ¿qué onda? Sí,
Y yo decía una frase, sí, pero light. Yo decía eso. O sea, decía, sí, soy cristiano, pero light. Y yo lo hacía como para que no pensaran mal de mí la gente. O sea, para que no piensen que no, que yo voy a ser muy recto y muy santo y cosas así. Eso me lo decía en el trabajo o a veces con los amigos. Sí, soy cristiano, pero light, no te preocupes. Esa es la frase que yo decía. Sí, pues, para evitarme la pena o que pensaran algo raro de mí, cuestiones así por el estilo. Ahí yo estaba negando a Jesús en la tierra, decía, sí, sí, soy cristiano, pero no, 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 light, yo como quiera voy a tomar, me voy a emborrachar y me voy a enfiestar y voy a hacer todas las cosas del mundo, al igual que tú, no te preocupes para que no pienses mal de mí. Yo hacía eso, sí. Entonces yo estaba negando a Jesús, sí. Entonces, si yo estoy negando a Jesús, sí, cuando me muera y llega así, va a decir... Sergio, tú me negaste en público, no me reconociste, pues yo tampoco te reconozco ahorita. Ujú. Luego, versículo 10, el que hable en contra del Hijo del Hombre, o sea, Jesús, el que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. Oh, entonces, aquí Jesús está diciendo algo muy controversial que es tema de mucho debate. Este versículo es muy importante, ¿sí? El que habla en contra de Jesús, el Hijo del Hombre, puede ser perdonado, ¿sí? Todavía tú puedes hablar en contra de Jesús. Yo no creo en Jesús, son patrañas, cuestiones así. Si tú te arrepientes después de eso, puede ser años después, como en dado caso, pues fue mi situación, que yo negaba a Jesús o decía que era cristiano light, y luego yo me arrepentí. Yo puedo ser perdonado. Oye, ¿sabes qué, Sergio? Sí, yo veo que me negaste, ¿sí? A lo mejor puedes decir, estabas en contra de mí, sí, o estás cometiendo esos pecados, pero te arrepentiste. Tú puedes ser perdonado. Pero luego dice aquí algo muy curioso y hay que prestar atención. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. Ok. Muchas de las personas lo interpretan así de manera directa. Pues blasfemar contra el Espíritu Santo es maldecir a Dios, o sea, decir Dios, o así, vete muy lejos, vamos a decirlo así, o sea, sin decir algún otro tipo vaya, pues de palabra. Yo sé que en todo punto, y alguna vez me pasó cuando yo tenía como 5 años, que estaba así enojado y que decía, Dios, ¿por qué así? Lo que sea, y dices, oye, pues ya blasfemé contra el Espíritu Santo. Muchos de los teólogos más estudiados dicen, ¿qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Es cuando tu corazón está tan endurecido, tan endurecido, tan endurecido, que no dejas que entre el Espíritu Santo en ti. Dice, no, 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 y estás endurecido y no dejes entrar el Espíritu Santo en ti. Un ejemplo muy claro está en el Antiguo Testamento con el faraón, ¿sí? Ahí en el libro de Éxodo. Cuando estaba Moisés con el faraón y que le decía, deja salir a mi pueblo judío de Egipto. Y decía ahí en la Biblia, sí, y el faraón endureció su corazón, sí, endureció su corazón y decía que no, y venían las plagas, las 10 diferentes plagas, y endureció su corazón, y dice, en 7 diferentes ocasiones el faraón endurecía su corazón, decía, no, 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 no. Sí, muchos de los teólogos argumentan, blasfemar contra el Espíritu Santo no será perdonado es cuando endureces tu corazón. Y no, 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 no quiero dejar que el Espíritu Santo entre y no, estoy negado, estoy negado, estoy negado. Y si no lo suavizas en algún punto de tu vida y te mueres con ese corazón endurecido, ese pecado no será perdonado. ¿Sí? Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Sí, acorde vaya, pues a los que estudian aquí la Biblia, ese es el pecado que no se perdona. Cuando tu corazón está tan endurecido que no dejes entrar el Espíritu Santo y nunca pides perdón, ¿sí? No, 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 no. Te mueres con el corazón endurecido, eso no será perdonado. Versículo 11. Cuando sean sometidos a juicio en las sinagogas y delante de gobernadores y autoridades, no se preocupen por cómo defenderse o qué decir, porque el Espíritu les enseñará en ese momento lo que hay que decir. Ok, aquí está hablando a los discípulos específicamente. Cuando sean sometidos a juicio en las sinagogas, en las iglesias de aquel entonces de los judíos, o sea, digo iglesias para que hagan, vaya, más o menos una similitud, o delante de los gobernadores, autoridades, sí, porque los discípulos de Jesús eran perseguidos más que todo después de su resurrección. No se preocupen por cómo defenderse o qué decir, el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que hay que decir. Al igualmente este versículo, a pesar de que iba dirigido obviamente a los discípulos de aquel entonces de Jesús,
también me he dirigido a nosotros cuando estamos predicando la palabra. Yo sé que no es como que nos van a vaya, pues, amarrar a cadenas y nos van a llevar a la iglesia y nos van a azotar o nos van a poner enfrente a los gobernadores del estado a que hablemos, cuestiones así. Nuestra situación de hoy en día es muy diferente. O sea, no estamos perseguidos de esa manera como en aquel entonces eran perseguidos los discípulos, pero sí vamos a predicar la palabra. Muchas veces lo que pasa, y a mí me pasaba obviamente en un inicio, es, ¿qué voy a decir? Debo de pensarlo, déjamelo practico, déjamelo casi casi como que lo practico con el espejo. ¿Qué voy a decir? No vayan a pensar mal de mí o voy a decir algo raro o algo que a lo mejor sea, se contraiga en la Biblia o así. O sea, nos empezamos como que a nosotros mentalmente, así como que a complicarnos mucho. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo voy a predicar la palabra? ¿De qué palabra exacta debo decir para no incomodar tanto a la gente? Ah, déjame lo practico, o vaya, pues lo ensayo, ¿sí me explico? A la mera hora Jesús habla sobre ese tema también en estos versículos en particular. Dice, no te preocupes, sí, deja que el Espíritu Santo entre contigo y el Espíritu Santo te va a inspirar para que puedas hablar, sí. Y no vas a ser tú el que hables propiamente, si va a ser el Espíritu Santo hablando a través tuyo. Por eso abarca un poquito ese tema. No te estreses tanto por lo que debes de decir. Deja que el Espíritu Santo entre, ¿sí? Y Él te enseñará en ese momento, en ese instante, lo que hay que decir. Y bueno, vamos a acabar aquí en el capítulo 12 versículo 11 y vamos a continuar la próxima semana. Va a haber estudio bíblico la próxima semana. Yo sé que es una semana un poquito así de vacaciones por ser Semana Santa, pero como quiera nos vamos a ver el próximo martes y vamos a continuar aquí en el capítulo 12 versículo 13 la palabra del rico insensato. Vamos a continuar leyendo. Y ahorita en esta última parte del estudio, voy a hablar sobre un tema en particular, un tema en particular. Ujú. Y, y luego ya voy a abrir los micrófonos, pues para que la gente pueda hablar un poquito y opinar. En esta ocasión voy a hablar sobre un tema que yo le puse, es solo la fe y las obras, sí. En este caso, la fe es la que salva, sí es la que salva. Y luego, y las obras y nuestros actos y cómo nos comportamos. Ujú. Entonces, es un tema importante, ya lo he tocado en otras ocasiones y pienso tocarlo nuevamente. Nada más le recuerdo antes de comenzar con este tema que vaya, se está grabando este estudio bíblico, posteriormente se va a subir en YouTube y Facebook para las personas que no se pudieran conectar. Al igual aquí hay cristianos de diferentes denominaciones, también hay católicos, pero últimamente todo nos une lo que es Jesús, su vida, sus lecciones y últimamente el sacrificio que él hizo por nosotros en la cruz y su resurrección. Para que lo consideren un poquito esto al momento de hablar. Ahora, solo la fe y las obras, vamos a aclarar un punto. En algunas vaya, iglesias mencionan que la fe es suficiente. Dice, la fe es la que salva, punto. Y tienen razón, 100% razón. La fe, esa fe en Jesús, ¿sí? Y ese sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz, esa gracia, ¿sí? Porque es un regalo, es una gracia que Dios nos da, ¿sí? Porque nosotros no estuvimos colgados en la cruz, vaya, no morimos, sino fue Jesús en sustitución por nosotros. Eso es lo que nos salva específicamente. Y sí, esa fe es lo que nos salva, pero vamos a aclarar algo, ¿sí? Algunas iglesias, y yo alguna vez vi un video que hacía un poquito burla a eso, y algunas personas tienen ese concepto. Vi un video así de repente que me apareció en el celular, dicen lo que creen los cristianos. Y como que estaba la puerta del cielo, así como que las rejas, y había una fila así de gente entrando, y había como que un ángel así en la entrada, decía, ¿tú crees que Jesús es Dios? Y la persona estaba, sí, sí creo que es Dios. Ah, ok, bienvenido al cielo. Y sigue la otra persona, ¿tú crees que Jesús es Dios? Y la otra persona así, pues sí, sí, yo creo que es Dios. Y ya, bienvenido al cielo. Entonces, como que decían, eso es lo que creen los cristianos, solamente por crees vaya, que Jesús es Dios, automáticamente van al cielo. Y vamos a aclarar esto. Sí, la fe es la que salva, pero debe de ser real, debe de ser genuina, sí, no solamente una cuestión intelectual, así, vamos a decirlo así, no es un simple creo que Jesús resucitó,
No nomás, sí, sí, creo nada más que Jesús resucitó. Sí, si no realmente lo tienes que vivir, tienes que ser parte tuya. Yo empecé a tener un poquito estas preguntas porque cuando vine acá a Canadá, obviamente veía personas de Asia, musulmanes, veía personas de la India, hindúes, de diferentes religiones, budistas también. Y de repente, pues yo empecé a hacer estas preguntas. Yo que los empezaba a conocer y que empezaban a ser mis amigos, ellos no me comentaban nada de sus religiones, pero yo empezaba pues, a preguntarme, oye, hay estas personas que son realísticamente hablando mejores personas que yo. Sí, cometen menos pecados que yo. Son mejores personas objetivamente hablando. Yo soy peor que ellas. Yo cometo más pecado que ellas. Punto. Si yo decía, "Pero yo soy cristiano, yo sí creo que Jesús murió por mí, resucitó por mí, pero entonces yo me voy a ir al cielo por eso y las otras personas no, porque no creen en Jesús, pues se me hacía como algo injusto. Y luego venían las otras preguntas. Solamente soy salvo porque nací en el país correcto, en un país cristiano, católico, pero estas personas que nacieron en China, en India o en otros lugares, pues ni modos con ellos, ¿sí me explico? Empezaba todos estos temas que ya los he tocado en nuestros estudios bíblicos. ¿Qué pasaba? Yo tenía esa fe, pero no era una fe real. Y era una fe como examen. ¿Crees que Jesús murió por ti? A, sí, B, no. Yo circulé la A, sí, entonces ya me voy al cielo. No es una fe, no es simplemente un hecho intelectual, sino es vivirlo día con día. Dice Juan 3:31, básicamente el resumen dice, el que cree tiene vida eterna. Sí, ahora, en el español dice así, el que cree tiene una vida eterna. Pero esa palabra de creer en el griego, que es el idioma original del cual se escribió Juan, en aquel entonces el griego era como el inglés, era como que la lengua más conocida en el mundo de aquel entonces. Sí, esa palabra, creer, en español dice creer, bueno, pues yo creo, pero en el griego usaba una palabra que era una fe activa, sí, viva y persistente, no meramente intelectual, sino una fe continua que se vivía, tenías que creer todos los días, sí, en Jesús. No era solamente, sí, yo creo una vez y ya, sino era una fe activa, continua, persistente de todos los días, ¿sí? No meramente una cuestión intelectual, sino tenías que vivirlo, hacerlo parte de tu vida, ¿sí? Esa palabra en griego que usaban ellos era hacerlo parte de tu vida día con día. Ahora, ¿qué dice Jesús después también? Sí, Jesús pide guardar los mandamientos, hacer la voluntad de Dios. Sí, dice, cree en mí para que tengas vida eterna. Y él también dice claramente en los evangelios, tienes que guardar los mandamientos, hacer la voluntad de Dios. Vamos aquí con unos versículos. Mateo 7:21 es un famoso versículo. Dice, no todo el que me llama, Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Sí, Jesús mismo lo dice de manera directa. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad del Padre que está en el cielo. En otras palabras, no solamente decir, Señor, Señor, yo iba a la iglesia o yo sí creo que tú viviste y moriste por mí. No, ¿y verdaderamente hiciste la voluntad de mi Padre? Mismo lo dice Jesús. Libro Juan 14:21 dice Jesús, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Para amar a Jesús, dice, tienes que aceptar los mandamientos y seguirlas, obedecerlas. O sea, hay que hacer obras también. Y Mateo 12:50 también dice, todo el que hace la voluntad de mi Padre, o sea, Dios, que está en el cielo, es mi hermano, mi hermana y mi madre. Sí. Entonces Jesús claramente en los diferentes libros, y lo menciona de manera directa, dice, hay que hacer la voluntad de Dios. Sí, es la fe en Jesús y esa fe es la que salva. Pero producto de nuestra fe, a raíz de que tenemos una fe real, hacemos estas obras, seguimos la voluntad de Dios y se anotan nuestros frutos. Ojo, ninguna obra, ningún fruto, ninguna cosa de lo que hagamos nos va a llevar al cielo. No es como que, ay, mira, doné dinero, ahora sí me voy a ir al cielo, o me porté muy bien en el trabajo, me voy a ir al cielo, o algo que hagamos, o ayudé a construir la iglesia y me voy a ir al cielo. Ninguna de ese tipo de obras nos va a llevar al cielo. Nos lleva al cielo el sacrificio de Jesús y la fe que tenemos en Él. Pero a raíz o producto de esa fe, nosotros es que hacemos la voluntad de Dios. Eso es un tema que quería tocar el día de hoy. Y pues bueno, es básicamente eso. Ahorita ya voy a abrir los micrófonos para las personas que quieran participar. Veo que ahorita somos 17 los que estamos conectados. Ahorita pues ya es un poquito abierto. Ujú.
Sí, para las personas que quieran platicar, puede ser de este tema, del tema de la fe y la voluntad de Dios, o puede ser de algún otro tema que tengan. Por ejemplo, aquí, bueno, con Ayeli Tapia veo que escribió cómo puede ser una blasfemia en contra del Espíritu Santo. Bueno, eso ya lo aclaramos un poquito. Luego dice Junior Cruz, oye Sergio, ¿y qué hay con las personas que se sienten mayores porque tienen un cargo en una iglesia? Pues lo vemos claramente con los fariseos, que obviamente tenían cargos en las sinagogas, que eran las iglesias de los judíos. Pues últimamente cada persona en lo individual, pues hay que tener cuidado, porque pues de repente llega ese pecado de soberbia, sí, ese pecado de soberbia, siempre hay que tener cuidados y de eso, sí. Y es muy normal, y esa soberbia no solamente pasa en las iglesias, también pasa en los trabajos, ya sabes, con los jefes de arriba, que de repente son un poquito soberbios, porque tienen gente a su cargo claramente en el organigrama, cuestiones así por el estilo. Siempre hay que tener un corazón humilde, entregado, ¿sí? ¿Cómo hacía Jesús? Jesús, que era el Hijo de Dios, ¿sí? El ser más importante del universo completo y de este universo físico y de los cielos también, ¿sí? Él vino aquí en un pesebre a limpiar los pies de los pobres. Si a mí vaya, pues me preguntas, oye, vas a nacer en un pesebre y vas a estar limpiando los pies de los pobres, yo diría, híjole, qué bajo caí. Imagínate, el ser más importante del universo viene aquí en un pesebre a limpiar pie de los pobres, totalmente humilde, totalmente contrario a lo que nos imaginamos que sería un rey. Entonces hay que tener ese corazón humilde. Ujú. No sé si alguien quiere hablar sobre algún tema en particular que quieran compartir. Ahorita ya pueden habilitar los micrófonos. Hola Armando, José Armando, claro que sí. Excelente tema, muy completo, me gustó todo lo que está exponiendo, muy Ujú, verdad. Y hablaba hace rato de la fe sin obras. Y lo ujú, acaba de mencionar, cuando nosotros aprendemos a obedecer los mandamientos establecidos por Dios, porque dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y a tu prójimo. Cuando amamos a Dios, aprendemos a amar al prójimo y es cuando empezamos a hacer las obras que Él ha establecido para la humanidad. Empezamos a amar, empezamos a ver las diferentes necesidades, porque amo a Dios. Entonces la fe y las obras es como una bicicleta, va de la mano, manejas uno y manejas el otro. Es una bicicleta constante, como una bicicleta que vamos constantemente manejando y tenemos que seguir para adelante. Dios le bendiga. gracias, pues muchísimas gracias ahí por ese ejemplo de la bicicleta, básicamente cómo todo está conectado y cómo es una máquina que va fluyendo y pues va fluyendo en nuestra vida para adelante. Muy bien, Amén. muchas gracias por ese ejemplo. Perfecto, no sé si alguien más quiere hablar sobre este tema o algún otro. Ahorita es la oportunidad. Yo, buenas noches. Hola Junior. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos, hermanos, a todos y bienvenido, Sergio. Oye, mira, yo no alcancé a escuchar bien la prédica porque andaba afuera, pero llegué a escuchar lo último que decías acerca de las plataformas que hay. Y sí Ujú, es bien cierto, o sea, la realidad es que estamos viviendo ya unos tiempos bien complicados. La realidad de las cosas es que ahora más que nunca solamente es visual, ¿no? ujú. Ya realmente, a mí me pasaba mucho también que no era que me diera pena, ¿no? Pero yo decía, ya conozco de la palabra y todo, y cuando yo veía el comportamiento de las demás personas, decía, es que esto no está bien, ¿no? Pero me decían, ¿qué religión eres? Y yo decía, soy creyente cristiano. Llegué a decir eso, a negar mi religión, y dije, híjole, ahorita Mm. sí, cuando estabas tú hablando así que cristiano like, sí, como que me Cristiano dolió Like. la persona, ¿no? Sí, Ujú, sí, sí, sí. sí, sí. Entonces, sí, la verdad es que ahorita hay que tener mucho cuidado con las plataformas, con lo que abrimos y con lo que vemos, porque es un gancho. Empiezas por algo Ujú, pequeño y después se va creciendo. Es como una, yo le decía a mis hijos cuando estaban más pequeños, les decía que es como una avalancha, ¿no? ujú. Se convierte en algo pequeñito, pero si no lo frenamos o no ponemos un límite, pues se va haciendo esto más grande. Sí, 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 totalmente. Y si es un tema ahí en particular, pues como comento, pues a mí me pasó, o sea, pues hasta hace relativamente pocos años, siempre decía esa frase de Cristiano Light o cosas así por el estilo, pero ahorita ya todo el contrario, o sea, tipo lo marco así, que me acuerdo una vez hace como un par de meses, éramos como un grupo de 5 amigos y alguien empezó a hablar de Dios y así,
y luego tenía como otro amigo conocido, porque vaya, pues es un conocido mío y vaya, pues me pregunta, oye, Sergio, ¿y tú crees en todo esto? Así él me decía como, "Bueno, son un poquito de burla, así, oye, ¿tú crees esto lo que está diciendo esta persona? ¿Tú crees? O sea, ¿tú crees en Jesús?" Y yo le dije, no, sí, sí, yo creo en Jesús, creo en Dios y es lo más importante en mi vida. Y él se quedó así como que, ah, ok. O sea, sí, ahora sí o sea, todo el contrario, ahora sí saqué toda la carne del asador. Sí, sí, creo totalmente. Y Jesús y Dios son lo más importante en mi vida. Y él se quedó así un poquito así, porque no me conocía mucho, entonces por eso sí. Ujú. Gloria a Dios, qué bueno. Sí, perfecto. Bueno, pues no sé si alguien más quiera platicar, ya como, pues sí, Hola, si buenas alguien se noches. anima. Hola Liz, ¿cómo estás? Hola, aquí apareciendo de nuevo. Sí. No había podido conectarme, pero siempre Ujú, es importante escuchar la palabra de ujú, Dios, ¿no? Y la verdad que es Jesús, es la sí. palabra, es la verdad. Y bueno, pues andar en ese camino, pues de la verdad, ¿no? Y no nada Ujú, más es creer, sino creerle, sí. creerle todos los días, porque creer puedes creer en cualquier cosa. Ujú, Y el diablo puede venir a meter mentira y le puedes creer, ujú, pero creerle a Dios todos los días, ese es el reto. Es, es creer que Él es el camino, la verdad y la vida, y Él es la luz del mundo. Él, ujú, él puede penetrar en ese espíritu que a veces está apagado, está triste, está enojado, frustrado, y Él te llena de luz. Y ujú, creerle que en las buenas y en las malas siempre va a estar Él, porque pues a veces estamos en las malas y nos decepcionamos de Dios, nos decepcionamos de Jesús, del Espíritu Santo, ¿no? Pero ujú, deseamos, para Él siempre hay un propósito, en lo malo sí. y en lo bueno. Ujú, Siempre esperamos lo mejor y a veces Él nos tiene algo mejor y nosotros estamos necios de querer tener lo que queremos, ¿no? Y entonces ujú, pues es no nada más creer, sino creerle todos los días ujú, que Él es nuestra fuerza, nuestra fortaleza, nuestra roca fuerte, ese Padre que nos anima, que nos levanta, que nos da gozo, que nos da paz todos los días. Entonces, ujú, pues empezar a creer en ese Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, Jesucristo, su Hijo, que hizo un sacrificio muy grande por cada uno de nosotros y ese sacrificio no ha pasado de moda, sigue vigente, ¿no? ujú, Él es, Él será y Él fue, ¿no? Por los ujú, siglos de los siglos. Y el Espíritu Santo, pues que es nuestro consolador, ¿no? ujú, Nos lo dejó pues para creer en Él todos los días, que Él nos ujú, cuida, nos protege, nos ama también, porque pues ese Espíritu es Dios mismo, es Jehová de los ejércitos. ujú, Entonces es bien importante ujú, pues siempre caminar con ese pensamiento todos los días. A veces estamos decepcionados de lo que nos pasa en la vida, pero a veces nosotros también tomamos esas consecuencias ujú, y esa vida no correcta que vivimos, pues tiene que traer consecuencias. Y sí. Dios es todopoderoso, pero también reprende y dice, ahora vas a vivir tus consecuencias por tu necedad. Ujú, Y Dios nos va a dar una vida eterna, plena, y que ujú, tenemos que vivir problemas en esta vida terrenal, las tenemos que vivir, pero siempre pensando que está Dios con nosotros, es creerle todos los días. sí. Y pues bueno, yo amo a mi Padre, amo a Jesús, amo al Espíritu Santo, y bueno, pues siempre ser esa lámpara que Dios tiene para cada uno de nosotros, ser ejemplo, Ujú, porque somos hechos a imagen y semejanza a Él, y no decir es que no puedo, porque sí se puede. Es ujú, solamente querer dejar el pecado y ser luz en el camino y ejemplo para los demás, no nada más en la calle, sino también en nuestro hogar, ¿no? Ese es sí. el primer reto que tenemos, Ujú, hacer diferencia en nuestro hogar y ser ejemplo, y también esa luz en fuera, en la calle, para, pues, para ser esos hacedores
de Sí. Dios. Ujú. Ajá. Y bueno, pues ya, yo podría quedarme aquí media hora hablando, pero sí exhortarlos a que amen a Dios con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su espíritu. Y bueno, pues ya, muchas Ujú. gracias a ti por estos momentos que te das pues para leer la palabra, ¿no? Ujú. Y bueno, pues a todos muchas bendiciones, Dios los bendiga y recordar que hay que creerle todos los días, a pesar de Gracias. las malas. Y bueno, pues Ujú. muchas gracias. Gracias, Liz, ahí por tus comentarios. Y sí, tener esa creencia en Dios y como dice Liz, todos los días, porque no es una vez en la vida, es todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, y siempre estar apegado a Dios. Pues me da mucho gusto aquí pues, compartir como siempre este momento con ustedes, con los que están aquí conectados, y vamos a concluir lo que es este estudio bíblico con una oración. También para recordarles que el próximo martes sí va a haber estudio bíblico, lo que es estas próximas semanas sí va a haber. Y bueno, pues muchas gracias. Vamos a concluir. Padre Santo, gracias Señor nuevamente por esta lectura del libro de Lucas, Señor. Gracias por esas enseñanzas que tu Hijo Jesús nos dio acerca del corazón, Señor. Que aparte de todas esas leyes que existen en el exterior, revisar nuestro interior, nuestros corazones, considerar también el pecado de la soberbia, Señor, que muchas veces nos puede pasar a nosotros. Intentar ser humildes, Señor, como Jesús era humilde en su vida, Señor. Muchas gracias por todo esto y por todas las cosas que nos das en nuestra vida. Gracias, te pedimos que nos bendigas el resto de la semana y que se cumpla tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. No sé. Bueno, pues que tengan bonito resto de semana, que se la pasen muy bien y nos vemos aquí el próximo martes. Bye. Bendiciones, Dios les bendiga. Bye, José Armando Bailis. Bye. Bye, Junior. Bye a todos.